Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y comienza nuestro panel de conversación de esta mañana, Voces del Poder, con nuestros invitados para esta mañana. Nos acompaña Emilia García, directora de estudios en Idea País. ¿Cómo está, Emilia? Muy buenos días, aquí con mucho frío. Está helado, ¿no? Sí. No tanto como ayer, eso sí. No, yo es que ya las noches ya... Gracias no hay vuelta atrás. Bienvenida. Daniel Grimaldi está con nosotros también, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, buenos días. Esperando con ansias el invierno. ¿En serio? Yo también soy Yo inviernista. soy inviernista, total. Ah, miren, Yo estoy en desventaja. Sí, no, yo también soy súper inviernista, pero soy friolenta, pero muy inviernista. Oye, gracias por venir, a pesar del frío, al estudio de CNN Chile Radio. Bueno, partamos con la conversación con el proyecto de reconstrucción. Ayer se reunió el Partido Comunista, primero, luego el Frente Amplio, con el ministro José García Ruminot. Y bueno, ninguna sorpresa, los dos mantienen su posición de rechazo al proyecto de reconstrucción. En el Partido Comunista piden derechamente que retiren la iniciativa, en el Frente Amplio piden al menos separar el proyecto y avanzar en el tema de reconstrucción más rápido y dejar los temas tributarios para más adelante y una discusión más larga. Pero se van definiendo algunas posiciones también desde el sector opositor. ¿Cómo estás viendo tú, Daniel, este proceso de conversaciones en el contexto de la negociación para antes de ir a la discusión de fondo del proyecto? Yo creo que es importante que se dé el diálogo. Cuando uno piensa en la designación del ministro García Ruminó, uno dice, vaya, quieren diálogo, porque buscaron a alguien precisamente que es reconocido como un conector entre distintos puentes, alguien muy dialogante. Con llegada transversal. Con una llegada transversal, alguien que inspira respeto en los oponentes, en los adversarios, digamos. Eso es muy importante en política, que los adversarios tengan una actitud de respeto ante tus ideas, tu punto de vista. Creo que ahí Ruminó juega un papel. Ahora, ¿lo van a poner a hacer un show de negociación en una escenificación de un proceso de diálogo que no aspira a llegar más allá o realmente está ejerciendo una función? Yo creo que esa es la pregunta de fondo, si es que esto es simulado. Mi respuesta es que está complicado el ministro, porque se le pide que inicie el diálogo, pero el gobierno no está dispuesto a ceder porque con 2, 3 votos del PDG ya estaría pasando digamos, al menos se aprueba la idea de legislar. La cuestión viene después. Creo yo que incluso hay voces dentro del mismo oficialismo que piden desde un inicio separar los proyectos. Si parece a todas luces más conveniente separarlos. El gobierno tiene derecho a presentar su paquete de normas, pero para presentarlo de esa manera tiene que asegurar la gobernabilidad de ese proyecto y no lo tiene. Emilia. Partimos en desacuerdo con Daniel, no generalmente estamos en desacuerdo. Yo creo que, como tú dijiste, Seba, en un comienzo, no es ninguna sorpresa que el Partido Comunista y el Frente Amplio a priori rechacen el proyecto. Yo creo que no es ninguna sorpresa porque desde hace 2 meses, y ni siquiera desde el gobierno anterior, aparte el Partido Comunista ha tenido una trayectoria obstruccionista y obviamente con un gobierno de derecha, ellos siendo oposición iban a ser más obstruccionistas. Y yo creo que independiente de cuál va a ser la técnica legislativa del proyecto de ley de reconstrucción y cuáles quieran ser las líneas rojas del gobierno y en qué cosas estén dispuestos a ceder, a mí me parece interesante detenerse en el rol que van a querer cumplir el Frente Amplio y el Partido Comunista de aquí en más como oposición, porque yo creo que una oposición obstruccionista que se quede solamente como en consignas vacías o en etiquetas rápidas, como por ejemplo que este proyecto de ley solamente beneficia a los más ricos. Lo único que hace es, uno, no clarificar o no hacer evidente cuál es el proyecto político que hay detrás del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y lo peor para ellos es que dejan un vacío como oposición colaborativa, que está siendo muy claro en la última semana que el Partido de la Gente va a empezar a tomar ese rol. Entonces yo en ningún caso, o sea, de hecho creo que es bueno tener oposiciones a los gobiernos de turno, porque eso hace que en la medida en que se discuta con esas oposiciones se lleguen a ciertos mínimos comunes y se pueda mejorar siempre las iniciativas. Y veo el riesgo de que el Partido Comunista y el Frente Amplio, al no
al no tomarse la discusión democrática y legislativa en serio y solamente atender a estas consignas vacías, no van a tener después ningún proyecto político que ofrecer. ¿Pero por qué dices que son solo consignas vacías? Porque, por ejemplo, para el proyecto de ley de reconstrucción, que el tema que está en discusión ahora, el único argumento que han dado, o el principal argumento que han dado para oponerse a esto es que es un proyecto de ley que beneficia a los más ricos, cuando los economistas, todos los economistas de la plaza, de izquierda y derecha, han dicho que esto genera mayor empleo, que bajar el impuesto corporativo no beneficia de hecho a los más ricos, sino que incentiva que se vuelva a invertir dentro de las propias empresas. Pero el Frente Amplio del Partido Comunista prefiere seguir insistiendo en que esto beneficia al 1% más rico, cuando sabemos que en realidad va a beneficiar más a las pymes y que precisamente los dueños de las pymes no son el 1% más ricos. Pero parece que no hay un interés genuino de esbozar argumentos y una apertura real a ser convencido. Daniel. Bueno, creo que hay dos cosas que hay que separar. Una es la disposición del gobierno a iniciar un proceso de negociación que debe tener distintos puntos que permitan entrar a una negociación. Cuando tú te sientas con la oposición más dura, o sea, no podemos perder de vista que es Frente Amplio, Partido Comunista. Es como si pensáramos que te vas a sentar con el Partido Republicano, que Boric mandó a sus ministros a negociar con el Partido Republicano y iba a encontrar alguna disposición al diálogo. O sea, si hablamos de obstruccionismo, el Partido Republicano ha sido, por excelencia, el partido que se ha opuesto prácticamente a todo y no ha generado ninguna instancia de acuerdo. Ninguna, pero cero. Tenemos que partir de esa base. Entonces, cuando yo me siento con la nueva oposición, ¿cuál es la disposición a cambiar ese escenario de partida? Si no hay algunos puntos que me digan, mira, sí, estamos dispuestos a negociar ciertas cosas, dialoguemos, si no hay garantías de eso, yo veo difícil que el Partido Comunista pueda tener otra posición distinta a la que tuvo el Partido Republicano antes. Ahora, pero déjame terminar. O sea, pregunto genuinamente. Una disposición a cambiar ciertos puntos, por ejemplo, en la... Pero con el Partido de la Gente fueron súper claros de que había garantía y de hecho estuvieron dispuestos a abrirse. El punto era bajar lo del IVA, los medicamentos, los pañales. Eso no te cambia el fondo de una reforma tributaria. Lo que tienen no es una reforma tributaria. Son temas colaterales, digamos. Claro, es una aspirina frente a ello, pero no te cambia la orientación del proyecto. Cuando tú vas a negociar, tienes que ser capaz de decir, mira, no te voy a dar estas 2 o 3 cositas, sino que es decir, mira, podemos pensar juntos un camino nuevo para Chile. Que eso es distinto cuando dices, mira, este es mi paquete de reformas y no lo voy a cambiar en su estructura fundamental. Tú estás diciendo, no me importa lo que ustedes quieran, yo lo voy a llevar a cabo derechamente. Es como, por ejemplo, lo que es el tipo de discurso del ministro Poduje el día de hoy. Es un martillazo, no está dispuesto a negociar. Y si te doy algo son, bueno, sí, el IVA a esto, a los medicamentos y a los pañales. Perdóname, pero eso no cambia nada en el empleo, no cambia el proyecto, digamos. El proyecto no, es verdad, no cambia el proyecto, Emilia. Pero yo me pregunto seriamente cuál es la alternativa o la propuesta que hace el Partido Comunista y el Frente Amplio más allá de separar los proyectos. Eso es un buen punto. Creo que a eso es lo que hoy es obstruccionista, porque se niegan con un mismo argumento y en el minuto en que el ministro García Ruminot se sienta con ellos porque dice, yo sí tengo ánimos de, a ver, conversemos de esto, yo hasta el minuto no sé si ha trascendido alguna propuesta real de, oye, cambiemos esto por esto, compensemos de esta forma, ¿sabes? Que no bajemos esto, sino que bajémoslo un poquito. Bueno, recién Andrés Kuble, el secretario general del Frente Amplio, decía que están abiertos a escuchar alternativas, pero en la medida en que el proyecto, digamos, gire hacia otra orientación, que tiene que ver con medidas ¿cuál de un otra? sistema, ¿Bajo qué premisas? un sistema tributario menos regresivo, dice. A mí me parece que eso sigue siendo una consigna súper vacía, porque hoy en día estamos hablando de un proyecto de ley que ya tiene las especificaciones técnicas, entonces para uno poder cambiar el rumbo, como él lo dice, bueno, entonces tienes que dar también más especificaciones técnicas de cómo quieres hacer ese cambio de rumbo. Y a mí me parece que solamente son consignas vacías
que hasta el minuto no tiene ni una baja en la práctica que haga que uno se tome en serio esa propuesta y, bueno, veamos cómo se puede llevar a cabo, si es que es posible. Ahora, Emilia, ¿el gobierno tú crees que está dispuesto a cambiar algunos aspectos de su proyecto también? Yo no sé. Porque ese es otro punto, ¿no? Sí, eso obviamente es otro punto. Yo no sé hasta qué punto, hoy día le preguntaban, de hecho, en otra radio, no vamos a decir cuál, al ministro Quirós cuál era como su caballito de batalla, así que de las 40 medidas cuál quería aprobar sí o sí. No lo dijo de forma tan explícita porque habló de que toda esta era una concadenación de medidas, entonces una se reforzaba con la otra, y tampoco dejó tan claro cuál era su línea roja, entonces yo en verdad no me atrevo a especular cuáles estarían dispuestos a modificar y cuál no. Ahora, lo que sí sé es que en política la estrategia clásica desde que el mundo es mundo es que uno tira el tejo un poco pasado, esperando que después uno regule ciertas cosas. ¿Tú crees que ese puede ser el escenario ahora, Daniel? Mira, siempre todo puede ser. Sí, puede que estemos asistiendo a una escenificación de oposiciones no dialogantes y que esto tienda a confluir tarde o temprano. Ahora, hay señales que nos dicen que puede que esto no vaya en esa dirección. Y una de esas es el oficio del ministro Quirós, donde dice, mira, todo esto hay que sacarlo. Y si es que alguien filtró algo que no debe haber filtrado, pero es raro porque es un oficio. Es un oficio, bueno. Es un oficio. Es difícil que no se filtrara eso. Claro. Es público, los oficios sería muy ingenuo que pensaran que no se iba a filtrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la estrategia detrás? Es radicalizar mucho más el escenario para decir, esto es nuestra vía y no la vamos a cambiar. Y ponen aprietos el discurso de campaña, porque el presidente Kast dijo clarísimo que no se iban a recortar gastos sociales, de aquí se iban a ahorrar dinero en operadores políticos. En grasa. En grasa, en operadores políticos, los famosos parásitos. Resulta ser que ahora ya está afectando no los parásitos, sino que está afectando los órganos vitales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estas son malas señales y que no genera un espacio propicio para sentarse al diálogo. Yo creo que los gobiernos tienen que entender todos una cosa, que cuando se proponen una reforma tributaria, algo para sacar al país de un letargo, del no crecimiento, digamos, de falta de productividad, etcétera, etcétera, tienes que lograr acuerdos transversales. Esto no se puede hacer unilateralmente. La política está muy fragmentada y aunque los chilenos te dan el 58 o más de apoyo, no significa que sea un cheque en blanco, no significa que ese apoyo vaya a ser durable. Los apoyos políticos de los ciudadanos son muy cortos y están sometidos al escrutinio cada semana. Por lo tanto, aquí yo diría a todos los gobernantes que sean más conscientes de eso. La ciudadanía está cada vez más desconfiada y tienen que haber posiciones transversales. Lo que los chilenos están pidiendo es muestre una senda viable de desarrollo, pero que sea consensuada. Si no, van a venir 4 años más y alguien va a plantear una contrarreforma tributaria y eso le genera inestabilidad a los mercados. Y tener los impuestos bajos no es garantía de que haya crecimiento. Brasil tienen impuestos más altos que Chile y la migración de Chile a Brasil en inversiones ha sido clara, porque las reglas del juego en otros lados están más claras. Entonces, cuando en Chile estamos con estas alternancias destructivas de un gobierno que quiere rehacer todo lo que hizo el otro, refundar de nuevo, la verdad es que eso no nos conduce a ninguna parte y eso de alguna vez por todas debieran comprenderlo los gobiernos. Estamos con Daniel Grimaldi y Emilia García aquí en Voces del Poder, nuestro panel de conversación de esta mañana. Nos vamos a ir a una pausa muy breve y ya volvemos con más en CNN Chile Radio. Son las 9:56. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, Voces del Poder, nuestro panel de conversación de esta mañana junto a Emilia García y Daniel Grimaldi. Oye, hablemos de los oficios, que ya lo comentamos en la primera parte de nuestro panel, estos oficios que se conocieron el viernes pasado sobre la evaluación de una serie de programas, más de 140 programas públicos en distintos ministerios, y que ha generado harta controversia, no solo por la evaluación y lo que pueda pasar con esos programas, sino también internamente en el oficialismo se genera una tensión, sobre todo después de que la DIPRES reconociera un error en este polémico oficio. No debería haberse ocupado el verbo descontinuar de algunos de estos programas, sino
es más bien reformular, dijeron desde la DIPRES. Pero, pongámosle otro antecedente, esta mañana en conversación con Radio Infinita, Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, dijo que usaron la palabra descontinuar de forma precisa, dice, en un contexto de comunicaciones internas. Ocupa, dice en esta conversación, que acá, cuando la comisión dice ahí descontinuar, la recomendación de descontinuar significa que el programa en su diseño actual no debe continuar operando, ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar la problemática de modo efectivo, es lo que dice el ministro. Entonces, estamos usando la palabra precisa en el contexto preciso que se usa en comunicaciones internas y usando el vocablo de la comisión asesora para el gasto público que no la convoqué yo. O sea, Quirós defiende igual el uso de esos conceptos y va a contrapelo de lo que había dicho la DIPRES. Emilia, ¿cómo ves tú este tema? Yo creo que este es un problema estrictamente comunicacional y político, independiente de que el concepto esté bien utilizado, que de hecho estoy de acuerdo con que está bien utilizado porque hoy en día perdemos aproximadamente 12.000 millones de dólares en programas mal evaluados, es decir, hay gente que puede estar siendo beneficiaria de un programa social, pero que en realidad este no cumple su objetivo a cabalidad porque está mal diseñado. Pero descontinuar se entiende como terminar, ¿o no? O sea, si es que es, como lo explica el ministro Quirós, que es descontinuar el programa como está diseñado actualmente, a mí me parece que está bien, porque en el fondo aquellos programas que están mal evaluados hace muchos años, en su diseño, entonces hay que descontinuar ese diseño y pensar entonces cómo se diseña un programa que cumpla eficaz y eficientemente su objetivo. Ahora, entonces, independiente de cuál sea el concepto preciso y cuál no, y en qué medida, claramente esto responde a una negligencia política o comunicacional, porque de partida los oficios no tienen carácter reservado, son públicos y es muy ingenuo pensar que un oficio no se va a filtrar, de partida porque no se filtran, porque son públicos, pero que no iba a trascender en el fondo. Y creo que es un problema político porque independiente de que sea importante revisar cuáles son aquellos programas sociales o no sociales que están mal evaluados y que por ende hay que volver a mirar el diseño de ese programa, tiene que haber todo un relato o narrativa, como usan ahora, de por qué es importante entonces hablar de cómo volvemos a diseñar buenos programas sociales. Porque si ya se había instalado en la campaña de que no se iban a tocar beneficios sociales, bueno, entonces ¿en qué medida lo vamos a hacer? Y por qué eso no significa que vamos a perjudicar a las personas más vulnerables, sino que porque nos preocupan esas personas, queremos que efectivamente lleguen bien esos beneficios. Y a mi parecer está muy claro que no hubo esa reflexión detrás. Y bueno, y ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, fue súper claro respecto de este punto. Daniel. Bueno, yo creo que ya no es un problema comunicacional. Al comienzo, la primera semana, primeros días, cuando alguien comete un error y después se corrige, claro, uno puede decir, mira, aquí hay algún error comunicacional que se fue a afinar, pero cuando es constante, eso ya no es un error comunicacional, eso no se va a arreglar con alguien que hable mejor, ni con un asesor que te dé unas buenas cuñas. Hay una cierta superficialidad en la plaza cuando se habla de los errores de comunicación del gobierno, como que si esto se arreglara con un mejor asesor comunicacional. Creo que aquí hay un problema de visión política profunda que tiene el gobierno cuando no logra calibrar lo que significa estar en una campaña y cuando luego asumes el poder y pretendes que ese mismo discurso, ese mismo esquema que tú usaste en la campaña te va a ser útil para poder gobernar. Yo creo que eso no es un error comunicacional, es un error de diseño político, es un error de conducción. Creo que el gobierno está teniendo hoy día un problema de conducción política y eso se refleja en errores comunicacionales. Pero el primer error es de conducción política. Y aquí se nota claramente cuando tú presentas un oficio donde en un mes eres capaz de evaluar 140 políticas públicas. En un mes, cuando todavía no eres capaz de instalar a tus seremis, a tus directores de servicio, cuando un gobierno todavía no se acaba de instalar en el gobierno, y eso hay que asumirlo, han sido deficientes en ello, no puedes decir seriamente que
tienes 140 programas sociales que tú consideras que no debieran estar. Eso no es serio. Entonces, cuando después dice el ministro Quiroz que se puede revisar, la verdad es que eso no da garantía, no va a ser, parece que no saben hacia dónde van caminando y que tienen una política muy derecha a disminuir el Estado y sacar de donde sea. ¿Eso interpretas tú de lo que dice el ministro Quiroz? Yo interpreto eso y sobre todo interpreto otra cosa, que el ministro está actuando como un contador sin responsabilidad política y no como un gobernante, no como un ministro que gobierna las finanzas. Y eso, a mi juicio, es grave. En ese sentido, Daniel, ¿no es deseable de todas maneras que se haga una revisión del gasto público y de la efectividad de las políticas que se están implementando, como planteaba Emilia? Eso es permanente, por supuesto. O sea, las políticas ¿Y si hay públicas programas mal requieren evaluados? una evaluación permanente, ex ante, concomitante, ex post. Siempre tienen que estar sometidas a evaluación y los programas sociales... ¿Y qué pasa con los programas que llevan en todas esas evaluaciones resultados deficientes? Hay que preguntarse por qué tienen resultados deficientes. Eso no implica eliminar el programa, sino que replantearlo. Tú dices, claro, no están llegando las colaciones de la manera en que fueron planificadas, qué sé yo, no hay un problema logístico. Se elimina el programa. Es un despropósito. Lo que hay que decir, hay que mejorar este programa, hay que reestructurarlo. O sea, efectivamente, si se hubiera ocupado el verbo reformular, ¿tú crees que tenía otro sentido? Por supuesto, porque eso implica de pronto más recursos, no menos recursos. Algunos problemas de esos programas no es precisamente porque no ocupan bien los recursos, es porque son insuficientes. Entonces tú dices, no, los voy a eliminar y ahí me ahorro la plata y ya veremos cómo lo solucionamos de otra manera. Entonces me parece irresponsable y en un mes tener la capacidad de evaluar seriamente 140 programas de políticas públicas, no sé, me parece dudoso. Ahora, Emilia, lo que sí está claro es que le genera un problema político al gobierno el manejo de, de esto, ¿no? Sí, sin duda. Por más razones que pueda tener efectivamente para evaluar un programa y cambiarlo, modificarlo, etcétera, o incluso eliminarlo. Y yo creo que es lamentable porque así como creo que es necesario hacer la evaluación y abrir el debate respecto de los programas sociales mal evaluados y mal diseñados, creo que pasó lo mismo cuando se abrió el tema de la gratuidad, que también creo que es una política pública que está muy abierta al debate, porque sabemos que es una política que le está generando desfinanciamiento de las universidades, que está en cierta medida mal diseñada. Entonces, a mí me parece muy bien que se quiera abrir técnicamente ese debate sobre el diseño de aquellas políticas públicas, pero para eso el gobierno tiene que ser decidido de decir, ok, vamos a abrir este debate que es difícil y por ende tenemos que tener no solamente claro la parte técnica, sino que cómo eso le damos un relato político para que la gente entienda qué queremos transmitir, hacia dónde queremos llegar. Y yo creo que esa ha sido la falencia en estos debates, en que por muy genuino que sea el interés de usar bien las finanzas del Estado, no se traduce en un relato político que sea coherente y consistente. Y yo creo que eso es un problema porque termina generando el efecto contrario de lo que uno querría generar, que es tener un debate con altura de miras respecto de cómo usamos de manera eficiente los recursos del Estado. Que es el tema de fondo según la visión del gobierno, ¿no? Lo que se quería plantear. Oye, en un minuto para cada uno, una última idea respecto a el nuevo revés que sufrió el gobierno en relación al caso de la ministra Lincolao y la agresión que sufrió en la Universidad Austral hace un par de semanas. El gobierno apelaba a la Ley de Seguridad del Estado para solicitar ante la Corte de Apelaciones de Valdivia prisión preventiva en contra de los detenidos por esa agresión, pero la Corte, en un fallo unánime, rechazó endurecer esas medidas cautelares a los 3 estudiantes. Y claro, es un golpe duro para el Ministerio de Seguridad en particular. Daniel, un minuto para analizar esto. Yo creo que el problema es muy serio y requiere un aquilatamiento del nudo de la cuestión de todas las partes. Claramente no se puede usar una retórica que sobrepase los niveles de lo razonable. La ministra no estuvo secuestrada. Eso no quita que haya sido un evento muy desafortunado, inaceptable en la universidad. Entonces hay que ser categórico con eso. Es inaceptable que eso pase en la universidad. Considero también que es inaceptable que una universidad pueda ser bloqueada
para lograr fines políticos. Las universidades son los espacios donde debe mantenerse el diálogo. Siempre he considerado, de manera muy personal, que casi puede parecer peor bloquear una universidad que una carretera, una calle, porque es la universidad ese espacio donde está destinado al diálogo, al intercambio de ideas, a la reflexión. Si cerramos esos espacios y los transformamos en espacios de violencia, ¿qué queda para el resto? Entonces, creo que hay que tomar con la importancia que se requiere este hecho. Hay que poner medidas para que eso no vuelva a pasar, para cambiar esa cultura al interior de las universidades, pero por otra parte, el gobierno tampoco puede pretender tratar de terrorista a esa gente. O sea, ahí hay la mesura. ¿Dónde está la mesura en esto? Emilia. Lo cierto es que la ministra Lincolao estuvo 2 horas en una habitación sin poder salir. Yo no sé si eso jurídicamente califica como secuestro y de hecho yo creo que la Corte de Apelaciones dice que no, por lo menos. Claro, y fue voluntario, ella no quiso salir. Y fue porque no podía. Y fue un traspié del gobierno querer aumentar en el fondo la gravedad del delito, pero aquí yo creo que no podemos relativizar tampoco los hechos. Insisto, lo cierto es que la ministra Lincolao no pudo salir por 2 horas de un espacio universitario y eso bajo todo criterio va a ser un delito. Ahora, que haya sido calificado por secuestro de parte del Ministerio de Seguridad sin haber tenido la reflexión jurídica antes, si es que esto efectivamente era un secuestro o no. Era viable como caso. Fue un error no forzado y cuando las mayores expectativas ciudadanas están puestas en la gestión del Ministerio de Seguridad, entonces yo creo que hay que evitar a toda costa estas desprolijidades y estos riesgos, y estos riesgos sin perjuicio de que esto es un hecho gravísimo y que tiene que ser condenado por la justicia. Bien, Emilia García y Daniel Grimaldi junto a nosotros en la conversación de esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Daniel. Gracias, Emilia. Gracias por haber venido. Que tengan un buen día. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos a la pausa con una temperatura que ya bordea los 18 grados acá en Santiago. La máxima de 22 para esta tarde con cielos despejados. Corte, ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.